Sean bienvenidos a este nuevo video de la lista de reproducción. En esta ocasión vamos a estudiar un poco el tema de ecuaciones diferenciales exactas. Vamos a definir lo que es una ecuación diferencial exacta y vamos a ver el método general para resolver este tipo de ecuaciones. Para comenzar, vamos a recordar el concepto de diferencial de una función en dos variables, dado que este va a estar muy relacionado con el concepto de ecuación diferencial exacta. Van a tener cierta relación, entonces es importante recordarlo en este momento. Recordemos que si tenemos una función z de la forma f de x, y, una función f que dependa de dos variables, el diferencial de la función se define como dz igual a la derivada parcial de la función f con respecto a la variable x multiplicado por dx más la derivada parcial de la función f con respecto a la variable y multiplicado por el diferencial de y. Ahora quiero que analicemos lo siguiente. ¿Qué pasa si nosotros igualamos toda esta cantidad a cero? Nos resultaría que el diferencial de z es igual a 0. Y es claro que si de z es igual a 0, nosotros podríamos recuperar, integrando en ambos lados de esta ecuación, podríamos recuperar de cierta manera la función f. Entonces tendríamos que f de x, y, ¿sí?, sería igual a cierta constante de integración. Por otro lado, hemos estado trabajando con ecuaciones diferenciales de primer orden escritas en su forma diferencial. De manera general, ¿cierto? Hemos trabajado con la ecuación m de x, y de x más n de x, y de y igual a 0. Entonces, vamos a llamar, por ejemplo, a esta ecuación la ecuación 1 y a esta la vamos a llamar la ecuación 2. Si nosotros comparamos la ecuación 1 con la ecuación 2, para que esta cantidad, esta suma, sea exactamente igual a esta suma, ¿qué se debería de cumplir? Claramente, esta derivada parcial con respecto a x debería de ser igual a la función m de x, y. Y esta derivada parcial con respecto a y tiene que ser igual a la función n de x, y. Eso lo podemos deducir comparando 1 y 2. Escribámoslo por este lugar. Entonces tenemos, voy a cambiar acá un poco la notación, listo. Esta derivada parcial la voy a anotar como f sub x de x, y, en una notación un poco más compacta, y esta otra derivada parcial como f sub y de x, y. Acá el subíndice indica con respecto a qué variable se está derivando. Entonces, con esta notación tendríamos que, podríamos concluir que la derivada parcial con respecto a x tiene que ser igual a la función m de x, y la derivada parcial de la función f con respecto a la variable y tiene que ser igual a la función n de x, y. ¿Qué podemos concluir nosotros con todas estas comparaciones que hemos hecho hasta el momento? Esta va a ser precisamente la definición de lo que va a ser una ecuación diferencial exacta. Si llegase a existir esta función f, de tal manera que cuando usted la derive con respecto a x parcialmente y le dé como resultado la función m, o sea, esta derivada parcial coincida con esta función, y cuando usted derive parcialmente la función f con respecto a la variable y le dé como resultado la función n de x, y, vamos a decir que esa ecuación diferencial es exacta. Y la solución general de esa ecuación diferencial va a estar dada por la función f de x, y igual a cierta constante de integración. Esta definición que acabamos de dar nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo podríamos encontrar nosotros esta función f que satisfaga esta condición y esta condición
a partir de los datos conocidos, de la información que tenemos. ¿Qué es lo que nosotros únicamente disponemos? Disponemos de esta ecuación diferencial, que está conformada por la función m y la función n. ¿Será que existe una condición que relacione la función m con la función n y que a su vez esa relación implique la existencia de esta función? La respuesta es que sí. La condición que se debe cumplir es la siguiente: la derivada parcial de la función m con respecto a la variable y. Entonces tome esta función y la deriva parcialmente con respecto a la variable y, a la segunda variable. Esa derivada parcial, esta función, debe de coincidir, en otras palabras, debe ser igual a la derivada parcial de la función n con respecto a la variable, a la primer variable, con respecto a la variable x. Esta va a ser entonces la condición que se debe cumplir para que esta ecuación diferencial sea una ecuación diferencial exacta, siempre y cuando estas derivadas parciales sean continuas en cierto dominio apropiado. De hecho, esta es una condición necesaria y suficiente. El hecho de que esta ecuación diferencial sea exacta garantiza que se cumple esta condición, y recíprocamente, si se cumple esta condición, esta ecuación diferencial va a ser también exacta. Entonces ustedes se pueden preguntar en este momento, bueno, esta condición, ¿por qué se tiene que cumplir esta igualdad? Esa igualdad se va a cumplir básicamente por el siguiente hecho. Sabemos nosotros que la derivada parcial de la función f con respecto a la variable x tiene que ser igual a la función m de x, y. Y por otro lado, la derivada parcial de f con respecto a la variable y tiene que ser igual a n de x, y. Entonces, vamos a tomar esta igualdad y en ambos lados vamos a derivar parcialmente con respecto a la variable y. Entonces aquí a la izquierda, ¿qué vamos a obtener? Una derivada parcial cruzada, que sería la siguiente: tome esta derivada y luego la deriva parcialmente con respecto a la variable y. Entonces, como a la izquierda derivamos parcialmente con respecto a y, esta derivada con respecto a x, hacemos lo mismo a la derecha. Derivamos parcialmente la función m con respecto a la variable y en notación compacta quedaría escrito m sub y de x, y. Listo. Tengamos en cuenta esta igualdad y ahora pasemos a esta igualdad. Vamos a hacer algo muy parecido. Vamos a derivar parcialmente en ambos lados, ahora con respecto a la variable x. Entonces aquí a la izquierda habría que calcularle la derivada parcial con respecto a x a la derivada parcial de la función f con respecto a y. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Escribimos lo siguiente: a la derivada parcial de la función f con respecto a la variable y, derívela con respecto a la variable x. Y a la derecha también derivamos con respecto a x. Entonces nos quedaría derivada parcial de n con respecto a x. Ahora bien, vamos a tener en cuenta esta ecuación y esta ecuación. Nosotros, por un teorema de cálculo en varias variables, en particular en dos variables, sabemos que si una función f tiene segundas derivadas parciales continuas, eso implica que las derivadas parciales cruzadas son iguales. Entonces, si esta derivada parcial es igual a esta derivada parcial, eso implica directamente la condición. Implica que m sub y de x, y va a tener que ser igual a n sub x de x, y. En otras palabras, escribámoslo ya en la notación usual, la derivada parcial de m con respecto a la variable y
tiene que ser igual a la derivada parcial de la función n con respecto a la variable x. Ahora bien, si sabemos que esta condición implica la exactitud de esa ecuación diferencial, ¿cómo podemos entonces, ahora sí, encontrar la función f, que es la que nosotros precisamente necesitamos? Porque esa va a ser la solución de la ecuación diferencial, como lo dije aquí en esta parte. Entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente. Sabemos que la función f satisface que cuando la derive con respecto a la variable x, esto le tiene que dar como resultado la función m de x, y. Listo. Entonces de aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar este diferencial parcial entre comillas aquí a multiplicar al lado derecho. Entonces nos quedaría parcial de f igual a m de x, y, y aquí parcial de x. Lo siguiente que vamos a hacer es integrar en ambos lados, parcialmente con respecto a la variable x. Entonces, ¿qué nos quedaría? Integral parcial f tiene que ser igual a la integral de m de x, y parcial con respecto a x. ¿Qué significa esta notación o por qué lo escribo de esta manera? Porque no importa que esta función dependa de dos variables. En este caso vamos a tomar a y como si fuese una constante y vamos a integrar esta función únicamente con respecto a la variable x. Listo. Aquí en el lado izquierdo vamos a obtener la función f de x, y. F de x, y, ya les voy a decir por qué. Entonces f de x, y tiene que ser igual a la integral de m de x, y esto parcial con respecto a x. Ahora, ustedes se preguntarán, y bueno, ¿en dónde está la constante de integración? En este caso, no vamos a tener una constante de integración, sino que lo que va a ser el papel de la constante de integración, en este caso, va a ser una función que yo la voy a llamar g, que va a depender exclusivamente de la variable y. Y de hecho, no hay ningún problema si usted le suma una constante de integración, digamos k. ¿Por qué? Porque usted a partir de esta ecuación debe ser capaz también de llegar a esta ecuación inicial. Note que si usted deriva parcialmente con respecto a la variable x, pues aquí le quedaría f sub x. Aquí esta integral se cancelaría con esa derivada parcial. Y note que si usted toma esta suma, o sea, toma g de y sumado con k y lo deriva parcialmente con respecto a la variable x, ¿qué le va a dar? Le va a dar 0. ¿Sí? O sea que aquí usted va a obtener precisamente el integrando, que es la función m de x, y sumado con 0. Pero esto claramente es igual a m de x, y, que es precisamente lo que tenemos aquí a la derecha de esta igualdad. Listo. Eso explica por qué en general no va a ser una simple constante de integración, sino que va a ser una función g que depende de y, en este caso, más una constante de integración. Usted si quiere se la puede colocar, si quiere no se la coloca, no va a haber ningún problema. Ya van a ver por qué. Bien. Entonces vamos a llamar a esta, bueno, ya hemos etiquetado la ecuación 1, la ecuación 2, a esta la vamos a llamar la ecuación 3. Ahora nos vamos a concentrar en encontrar esta función g de y. Sí, porque no sabemos cuál va a ser esa función. ¿Cómo la vamos a encontrar? Vamos a utilizar esta condición de exactitud. Vamos a tomar ahora esta ecuación y en ambos lados vamos a derivar parcialmente con respecto a la variable y. Ya van a ver por qué. Entonces tendríamos derivada parcial con respecto a la variable y de la función f de x, y tiene que ser igual a la derivada parcial con respecto a y de esta integral.
Ojo, ahí sí no se nos va a cancelar esta integral con esa derivada parcial. Entonces nos quedaría técnicamente derivada parcial con respecto a la variable y. Aquí voy a abrir un par de corchetes de la integral de la función m de x, y, aquí parcial x, más derivada parcial con respecto a y de la función g de y. Pero es que como esta función solamente depende de la variable y, esa derivada parcial se puede escribir como una derivada convencional en una variable. Entonces simplemente escribimos derivada con respecto a y de la función g de y. Y noten que la derivada parcial con respecto a y de esta constante se va a anular, se va a hacer 0. Por eso aquí no importa mucho si usted coloca esta constante k. Listo. Esta es la ecuación que nos resulta. Pero nosotros sabemos que la derivada parcial de la función f con respecto a la variable y, recordemos acá un poco, tiene que ser igual a la función n de x, y. Entonces aquí esto tiene que ser igual a la función n de x, y. Y en este punto nos vamos a concentrar únicamente en esta igualdad de estas dos cantidades, que para nosotros van a ser las importantes. Yo les dije que la idea es encontrar la función g de y. En la práctica, en los ejemplos prácticos, por lo general, ¿qué pasa? Una parte de la función n de x, y se va a cancelar con esta derivada parcial. ¿Listo? En otras palabras, para ser acá un poco más técnicos, la función n de x, y se va a poder descomponer en cierta función, llamémosla h, que depende únicamente de la variable y, más precisamente esta función que tenemos aquí. Siempre, en la mayoría de los casos, cuando esa ecuación diferencial sea exacta, se va a poder descomponer de esta forma. Listo. Corramos esto un poco más a la izquierda. Entonces se va a poder descomponer como cierta función h que depende de y más toda esta cantidad que tenemos aquí. Entonces la coloco acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Si n de x, y se va a poder descomponer en la mayoría de los casos, pero no en todos, como h de y más esta cantidad o esta función, que es precisamente esta función, ¿qué es lo que va a pasar? Esta parte de acá, este término se va a poder cancelar con este término. Toda esta función se va a poder cancelar con esta función. ¿Y qué nos va a quedar entonces a nosotros? Nos va a quedar que la derivada de g de y con respecto a la variable y tiene que ser igual a ¿qué? A h de y. Y es claro que aquí nosotros podemos despejar la función g de y. ¿Sí? Si pasamos este diferencial a este lado, ¿qué podemos concluir nosotros? Que g de y va a ser igual a la integral de h de y, de esta función h, que va a depender, como les digo, de la función n de y esto más cierta constante de integración. La podemos llamar, por ejemplo, k onda. ¿Listo? Y de esta manera vamos a poder encontrar la función g de y. Bien, por aquí recapitulemos un poco lo que hemos hecho de manera resumida para que no nos perdamos en tantos conceptos y en tantas fórmulas. Partimos de este hecho, de que la derivada de f con respecto a x es igual a m de x, y. Entonces, al integrar en ambos lados con respecto a x parcialmente, se nos generó toda esta cantidad que tenemos en este lugar, que f de x, y es igual a esto más esto. ¿Qué más hablábamos? Que la función g de y es una función desconocida que hay que calcularla. ¿Y que cómo le vamos a calcular? Utilizando la condición de exactitud. ¿Y qué fue lo que hicimos? Tomamos esta ecuación
y derivamos parcialmente con respecto a esta variable, con respecto a la variable y utilizamos la relación de que la derivada parcial de f con respecto a y es igual a n de x, y, igualábamos y al final obteníamos que g de y se podía obtener como la integral de cierta función h de y, que ya la especifiqué, más una constante k onda. Listo. Ya el problema se nos reduce a calcular esta integral dependiendo de cómo sea la función h de y. Entonces, como ya tenemos g de y, recordemos que la solución general, por lo que dije al inicio del video, la solución general va a ser precisamente la función f de x, y, que es precisamente la que estamos encontrando acá, igualada a una constante c. Ojo, no va a ser esta función, ¿sí? No va a ser la solución de la ecuación diferencial, sino va a ser esta relación implícita entre las variables x y y. Sí, va a ser esta relación implícita como tal. Si ustedes no la igualan a esta constante, va a estar incorrecto. Tiene que estar igualado a esta constante. Entonces, ¿pero quién es f de x, y? Va a ser precisamente la integral de m de x, y, aquí con respecto a x, parcialmente, más g de y. ¿Quién es g de y? Aquí la tenemos. La integral de h de y con respecto a y, más esta constante k onda, más esta constante que he llamado k, para diferenciarla de esta, igual a esta constante c. Pero si ustedes se fijan, podemos pasar estas dos constantes al lado derecho. ¿Qué nos quedaría en el lado derecho? C menos k onda, C menos k onda menos k. Pero es que esto sigue siendo una constante. Entonces, podemos decir que C va a absorber estas constantes y simplemente nos podemos olvidar de ellas sin pérdida de generalidad. Entonces, por eso, tanto esta constante K como esta constante K onda como esta constante K, no importa si usted no las coloca. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, esta constante a la cual usted va a igualar la función va a absorber esas constantes. Entonces no va a ser necesario que usted las coloque cuando esté resolviendo un ejercicio en específico. Entonces, si tenemos en cuenta lo que acabé de decir, podemos eliminar esta constante y la solución general de nuestra ecuación diferencial exacta va a ser la integral de m de x, y, aquí parcial con respecto a x, más la integral de h de y igual a cierta constante c, y listo. Esa sería nuestra solución. La voy a resaltar acá. ¿La solución de quién? De la ecuación m de x más n de y igual a 0. Que repito nuevamente, es una ecuación diferencial. Estamos suponiendo que es una ecuación diferencial exacta de primer orden. Vamos a finalizar este video con la siguiente observación. Aquí tenemos la ecuación diferencial exacta que queremos resolver y es la que hemos estado trabajando. En el caso anterior nosotros partimos de que la derivada parcial de la función f con respecto a la variable x era igual a la función m de x, y. Es decir, utilizamos básicamente esta parte de la ecuación para obtener la solución general. Pero nosotros también, para obtener la misma respuesta, podemos partir ahora calculando la derivada parcial de la función f con respecto a la variable y. Y sabemos que esta derivada parcial tiene que ser igual ahora a la función n de x, y. Es decir, vamos a tener dos formas similares de calcular la misma solución. Usted verá cuál de las dos utiliza, pero al final tiene que llegar a la misma respuesta. Entonces, si nos vamos por este lado,
Ya para pasar de esta igualdad a esta igualdad, la integración no la vamos a hacer con respecto a la variable x obviamente, sino que la vamos a hacer con respecto a la variable y. Entonces, a la izquierda recuperaríamos la función f de x, y, que es la que necesitamos, y a la derecha pues nos quedaría la integral de n de x, y, esta vez con respecto a la variable y parcialmente. Es decir, para resolver esta integral, ahora asumimos que x es constante e integramos con respecto a la variable y. Y en este caso la constante de integración va a ser una función que depende de la variable x, ¿sí? Es decir, de la variable que usted está suponiendo aquí constante, que sería x. Y nuevamente utilizamos la condición de exactitud para poder encontrar esta función desconocida que es g de x. ¿Qué sería lo que le tendríamos que hacer a esta ecuación? Derivarla ahora parcialmente con respecto a esta variable, con respecto a x. Y seguidamente igualarla con la función, igualar esta suma con la función m de x, y. ¿Por qué? Bueno, precisamente aquí tenemos la condición, porque la derivada parcial de f con respecto a x es igual a m de x, y. Y va a pasar algo muy similar. Esta función m de x, y se va a poder descomponer como cierta función h de x, esta vez h que depende de x, más toda esta, bueno, sería más la derivada parcial con respecto a x de esta integral que tenemos aquí, ¿sí? Llamémosla carita feliz. Entonces, la derivada parcial con respecto a x de carita feliz, de manera que esta cantidad se puede cancelar con esta cantidad y nos quedaría la derivada. Estoy repitiendo prácticamente el mismo proceso que hicimos hace un momento. Entonces nos quedaría la derivada con respecto a x de la función g de x igual a la función h de x. Yo los invito a que lo hagan paso a paso para que vayan repasando cómo es este procedimiento. Y bueno, de esta ecuación ya podemos despejar g de x. G de x nos daría igual a la integral de h de x. No es necesario colocarle la constante integración, ya sabemos por qué. Y bien, como ya tenemos g de x, simplemente cambiamos esta g de x por esta integral y igualamos f de x, y a una constante arbitraria c. Esa sería para nosotros la solución general. En este caso sería la integral de n de x, y con respecto a la variable y parcialmente más g de x, pero g de x es la integral de h de x igual a esta constante esa constante arbitraria. Y listo, con esto terminamos este video, por lo menos la parte teórica de lo que es una ecuación diferencial exacta. En el próximo video vamos a ver un ejemplo bien desarrollado paso a paso en el cual ustedes vean cómo vamos a aplicar estas ecuaciones. Pero básicamente la solución de una ecuación diferencial que sea exacta se resume en estos pasos. Si se saben manejar estos pasos ya, cualquier ecuación diferencial que cumpla la condición de exactitud se puede resolver rápidamente, utilizando al pie de la letra este mismo proceso. En los próximos videos también vamos a ver que hay ecuaciones diferenciales que no van a cumplir la condición de exactitud y por lo tanto no van a ser exactas, pero se les puede hacer cierto arreglo para convertirlas en exactas y poderlas resolver con este método que vimos en este video, y que va a consistir básicamente en encontrar una función que dependa de x o de y, o que dependa de las dos variables, que la vamos a llamar factor integrante. No siendo más, los invito a que se suscriban al canal. Si no se han suscrito, si eres nuevo en el canal, activa la campanita, aquí abajito la puedes encontrar. Te invito a que continúes viendo los demás videos que tengo en las otras listas de reproducción.